días, Salvador, ¿cómo estás? Guille, muy buenos días, muy bien, gracias. Bien, ¿y ustedes? Pues esperando como cada vez que nos encontramos para hablar de todo esto, de la divina voluntad, importantísimo para nuestras vidas, importante en pues en esta nueva modalidad que tomamos de empezar a hablar desde el itinerario espiritual en el que Jesús va llevando a Luisa y que nos sirve muchísimo a nosotros. Que Luisa, al dejarnos esto en herencia, pues es un camino que nos deja también a nosotros, importantísimo, ¿verdad? Y hemos venido hablando de que en los primeros libros de Luisa se hablan mucho de las virtudes y la mayor parte de los temas son siempre sobre la santidad humana en los primeros libros. Y vemos que Jesús lleva a Luisa por el camino de las virtudes. Las tenía que practicar con su voluntad humana porque era necesario que lo pasara para que Luisa, siendo del estirpe común, lograra hacerlo y Jesús le pusiera el sello de cumplido a esa santidad humana para poder darle su voluntad. En el volumen 11 nos recordaste que le dice: tú eres la primera que hará surgir las virtudes en modo divino. Así que todo lo que Luisa pasó, ahora vamos viendo que no es necesario que nosotros lo pasemos, porque la única meta de la voluntad humana es fundirla con la voluntad divina para alcanzar esa santidad divina, que es lo que hará recuperar la semejanza con el Verbo encarnado que perdió Adán para él y para toda la familia humana. Así que toda nuestra vida de hoy en adelante, si lo queremos, debe estar encerrada en un solo acto de voluntad humana, el de querer fundir nuestra voluntad en la divina voluntad. Entonces, Salvador, mientras vamos por ese camino y hacia esa meta, si Luisa ya cumplió con todo esto de las virtudes y es parte de nuestra herencia, a nosotros, ¿qué nos toca hacer? Mm, ¿Qué nos toca hacer? Bueno, como dices, Guille, Luisa es la primera de entrar en este ambiente de santidad divina. Forzosamente, como también ya mencionaste, ella tenía que poner el sello, ella tenía que poner el cumplir más que poner todos los requerimientos que Dios había determinado para que Él pudiera volver a dar su voluntad obrante en nosotros. Y eso era determinado número de actos de voluntad humana, o sea, de santidad humana. Entonces Luisa toma, por la potencia de la divina voluntad, toma a todos los actos de toda la humanidad pasada y presente en su momento y futura, o sea, los nuestros y todos los que vendrán, para darle a Dios el pago de santidad humana que Dios había requerido y que así se pusiera ese sello de cumplido, se cumplió ya el requerimiento divino y entonces ahora Dios ya puede de alguna manera verse libre para volver a dar su voluntad. Esta es la razón por la que Luisa tiene que ir practicando las virtudes a modo humano, esforzarse a modo humano, hacerlo, pasarlo en modo sensible. Recordarás que en el diálogo pasado, cuando hablábamos de la fe, del esposalicio, de la cruz, o sea, decíamos que ahora, bueno, para ella era necesario el sufrir, el tener los mismos sufrimientos que Jesús,
Y por eso es que es Él mismo el que la crucifica, el que la corona de espinas, el que permite los flagelos, en fin, en modo sensible. Ahora nosotros no necesitamos pasar por eso. O sea, lo vamos a pasar, pero a través de ese esponsalicio de la fe que hablábamos. Porque a través de esa vivencia, de esa vivir a Dios, que Dios es la fe, vamos a ir martirizando, crucificando lo que realmente Dios quiere que crucifiquemos, que es nuestra propia voluntad. Así que una cosa es lo que Luisa tuvo que hacer y otra cosa es lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo entiendo que cuando hablamos de esto, Guille, puede suscitar un poquito de alarma, porque aparentemente estamos diciendo que no es necesaria la práctica de las virtudes. Y conste que dije aparentemente. Bueno, pues en forma así real, así es. O sea, yo no necesito ponerme a practicar humanamente las virtudes, pero, y esto es, aquí está lo importante, todo mi interés debe estar en hacer vivir a la divina voluntad en mí como vida. O sea, que la divina voluntad se convierta en mi propia vida para que ahora sean sus actos los actos que van a salir de mí. Por lo tanto, cada acto que salga de mí será un acto divino y es muchísimo más perfecto que cualquier virtud que pueda llevar a cabo cualquier persona por su propio medio. Así que la virtud humana tiene un límite, la virtud divina no tiene límite. El hombre practicando la santidad humana a través de sus actos forzosamente tendrá un límite. Pero ahora el hombre permitiendo que sea la divina voluntad quien obre en él, su límite llega al infinito, llega a lo divino, porque ahora son actos divinos realizados por la divina voluntad a través de la criatura. Así que, por un lado decimos, no es necesario la práctica de la virtud en el sentido tradicional, pero, por otro lado, decimos que ahora las virtudes van a cobrar el modo divino, o sea, se van a transformar de virtud en atributo divino, en manifestación de un atributo divino en la criatura. Así que si entendemos esto, veremos que no hay incongruencia en lo que decimos. Es la criatura que viva en la divina voluntad será la perfección de las virtudes. La criatura que viva en voluntad humana tendrá que pelearse continuamente con su propia voluntad para llevar más o menos la imitación de los atributos divinos. Así que hablar de las virtudes es necesario para entender la actitud que debemos tener. No se trata de inducir a la práctica forzada de estas actitudes, de esta santidad humana. O sea que eso es lo que se ha hecho hasta la actualidad. Lo que debemos ver es si tenemos esta actitud, entonces podemos pensar que la divina voluntad en realidad está obrando en nosotros. Ahora, si no existe esta actitud en nosotros, tenemos que estar de acuerdo en que no puede ser la divina voluntad la que está actuando a través nuestro, sino que es nuestra propia voluntad y que por tanto debemos poner toda nuestra atención en vivir en ella.
no tanto en la virtud, ¿sí? Porque en ocasiones ponemos a la virtud en lugar de Jesús. Esto de poner a la virtud en lugar de Jesús, incluso es tema de algunos capítulos de Luisa, en donde Jesús le dice que la santidad del vivir en su querer está exenta del interés personal, de pérdida de tiempo, y no hay peligro de que me cambien por la virtud. Estas son palabras de Jesús, porque el vivir en mi querer soy yo mismo. Esto es clarísimo. Si yo voy a estar atento a la virtud, lógicamente voy a estar atento a una cualidad, a un modo de comportamiento de Jesús, no a hacer vivir a Jesús en mí. Y entonces voy a estar tratando de corregirme, de corregir esa forma de actuar, lo cual me lleva total y absolutamente a poner toda mi energía en la práctica de la virtud. Creo que eso se entiende, ¿no? Así que eso lo podemos ya ir dejando como un punto hecho. Lo que debemos estar atentos es simple y sencillamente al vivir en la divina voluntad. Pero si yo me doy cuenta o me hacen el comentario o alguna observación sobre un actuar que va en contra de la divina voluntad, debo poner atención y decir cuidado porque no estoy viviendo lo que creo estar viviendo. Y entonces debo entrar otra vez a lo del programa pasado, a ese esponsalicio de la cruz a través de la fe, para irme mortificando yo mismo e ir dando muerte a las partes que no corresponden a la divina voluntad. Tú imagínate, Guille, alguien que diga que vive en la divina voluntad, pero que no ame al prójimo o a algún prójimo. ¿Se podrá dar? Lógicamente no. Claro, es una incongruencia. Es un Jesús que no ama. Ah, bueno, pues entonces por ahí podríamos empezar a darnos cuenta de si en realidad estamos viviendo o no. Muchas personas tienen esa inquietud de decir, bueno, ¿y cómo sé si estoy viviendo en la divina voluntad? Bueno, esto podría ser un parámetro. ¿Qué tantas virtudes tenemos? ¿Qué tanta vida estamos llevando a cabo? ¿No crees? Bueno, otro ejemplo de esto para dejarlo más o menos claro es la meditación de la pasión. Estarás de acuerdo en que hay dos formas de meditar la pasión de Jesús. Meditarla en la forma humana o meditarla en la forma divina. ¿Sí? Y aquí también me voy a referir a un capítulo donde Jesús le habla de esto a Luisa y le dice, hija mía, el pensar en mi pasión, el compadecerme en mis penas, me es muy grato. Siento que no estoy solo en mis penas, sino que tengo junto conmigo la compañía de la criatura, por causa de la cual yo sufro y a la que amo tanto. Y teniéndola junto conmigo, el sufrir se me hace más dulce. Cómo me es duro el aislamiento en el sufrir. Cuando me veo solo, no tengo a quién confiar mis penas, ni a quién dar el fruto que mis penas contienen, y por eso quedo como ahogado de penas y de amor. Y por eso mi amor, no pudiendo más, vengo a ti para sufrir en ti, y tú sufres junto conmigo las penas de mi pasión en acto, para repetir lo que yo hice y sufrí en mi humanidad. El repetir mi pasión en acto en la criatura difiere de quien solo piensa y compadece mis penas.
Lo primero es un acto de mi vida que se pone en lugar mío para repetir mis penas. Y yo siento darme de nuevo los efectos, el valor de una vida divina. En cambio, el pensar en mis penas y el compadecerme es sólo la compañía que siento de la criatura. Creo que también es clarísimo, ¿no? O sea, es una diferencia enorme entre el solo pensamiento y el hacer las cosas reales, el repetir la vida de Jesús. Y eso es lo que Él quiere. Bueno, esto es lo que debemos estar atentos. Debemos estar con la firme convicción de que debemos practicar el vivir en la divina voluntad y que lo demás será un parámetro nada más. En el diálogo pasado hablábamos de la fe, ahora vamos a hablar de la caridad, otra virtud teologal, y que como la vez pasada dijimos que la fe no es algo dado, no es algo que Dios nos dé, sino que es Dios mismo. Y creo que quedó más o menos explicado hasta donde yo entiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la caridad. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice, la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Bueno, esto nos da a entender que es algo dado nuevamente, igual que la fe, que va a surtir un efecto determinado, amor a Dios y amor al prójimo por Dios. ¿Sí? Bueno, en el 1823 dice, Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Como quien dice, es algo que nosotros tenemos que decidir hacer, porque cuando se dice mandamiento, es algo que alguien manda y alguien obedece. Está separado, hay dos personas. ¿De acuerdo? Bueno, si vamos fijándonos, hasta ahorita son dos personas diferentes, una manda, una obedece, una da la caridad, la otra la toma y la pone en práctica de acuerdo a su voluntad. Y en términos muy generales, como que es separado. Sin embargo, después dice, amando a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del Padre que ha recibido, o sea, refiriéndose a Jesús. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Y aquí ya tiene un poquito más de cercanía con lo que Jesús nos va a expresar en Luisa. Porque ahora el catecismo nos dice que la caridad en Jesús es el manifestar el amor del Padre que Él ha recibido. Y que nosotros, amándonos unos a otros, imitamos a Jesús, o sea, en ese amar, dando el amor que hemos recibido de Él. ¿Sí? Entonces, ya no habla de una virtud, sino del mismo amor del Padre en Jesús, de Él en los apóstoles y en nosotros. O sea, ya recordemos, el amor es Dios. Entonces ya vamos entendiendo un poquito mejor que no es algo dado nada más, sino que es Dios mismo que se dona a la criatura. En Luisa hay un capítulo que es importantísimo leer en el volumen 2, o sea, es el marzo 13 de 1899.
Jesús le dice a Luisa, la caridad no es otra cosa que un desahogo del ser divino. Y este desahogo lo he difundido sobre todo lo creado. Fíjate qué cosas tan curiosas. Un desahogo del ser divino, Guille, ¿a qué te suena? O sea, ¿qué idea te da? Pues como un descanso que Dios quiere encontrar en su criatura. Un buen descanso. La palabra desahogo, bueno, podría ser descanso, pero es un dar salida a. Sí, sí, Y eso, bueno, al dar salida a una olla a presión, es disminuir la presión. Por ahí podríamos poner el sí, descanso. sí, sí, sí. Pero es un dar salida. ¿Y a qué va a dar salida? ¿A un atributo? No, a su ser, a su ser. Y algo que es fundamental para entender, dice, y este desahogo lo he difundido sobre todo lo creado. ¿No te parecería ilógico, Guille, que la caridad, si fuera una virtud así, como un atributo que Dios le da a la criatura, un atributo de Él que le da, lo difunda en las cosas no pensantes, no razonantes, que no tienen voluntad? ¿Qué te parecería? Sí, pues Absurdo, no muy, ¿cómo n- podrá ser? no muy congruente No muy congruente justamente. con Dios, porque Dios las cosas que hace las hace con una finalidad. Sí, no Y hace cosas inútiles. así es. Y si la finalidad de dar un atributo es que la persona o la cosa a la que se la da use de ese atributo, sería ilógico pensar que le dé un atributo de él a algo que no tiene voluntad para poderlo usar Y que no va a corresponder. y que no va a corresponder. Exactamente. Entonces aquí tenemos una definición que tendríamos que pasarnos algún tiempo en desmenuzarla, pero creo que se puede decir rápidamente. La caridad no es otra cosa que un desahogo del ser divino, o sea, es todo el ser divino que se da, no un atributo. Y es un desahogo que se pone, que se difunde sobre todo lo creado, no importa que sea, no importa si es naturaleza física, o sea, vegetal, naturaleza física animal, naturaleza físico-espiritual, que es el hombre, o naturaleza espiritual, que sería el ángel, sino es sobre todo lo creado, ¿sí? De modo que todo lo creado habla del amor que le tengo al hombre, y todo lo creado le enseña el modo como debe amarme. Entonces, recordemos a San Pablo, ¿te acuerdas? En la carta a los romanos, donde dice que no tenemos disculpa por no haber conocido a Dios, porque todos sus atributos se manifiestan en las cosas creadas. O sea, y si entendemos que el amor, o sea, el amor, este amor de Dios, esta caridad, es el darse, o sea, el desahogo del ser divino, entonces sí puedo entender que esté en toda la creación, porque Dios quiere rodearme de Él, quiere que yo viva siempre rodeado de Él. Entonces yo puedo encontrar en las cosas creadas la fecundidad de Dios, la inmensidad de Dios, la potencia de Dios, el canto de Dios, o sea, sí, y esto lo puedo ver a través de las cosas creadas. Así que esto es caridad, Guille. Caridad es el amor divino, que el amor divino se expresa dándose. Bueno, si ya entendí esto, si ya entendí que la caridad es Dios mismo que se comunica
Bueno, ¿cómo lo voy a practicar, Guille? ¿Cómo te imaginas que podríamos practicar la caridad, la verdadera caridad, a modo divino, Bueno, conociendo y viviéndolo. conociendo y viviéndolo? Exacto. Y Jesús nos dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Dándonos. Y dándose. Pues dándose y dándonos. ¿Qué nos dio? Lo que recibió. O sea, su humanidad, que es un perfecto hombre, recibe de Dios su ser divino. ¿De acuerdo? La unión hipostática, el verbo eterno conviviendo indisolublemente con la humanidad. Sí. Y esta humanidad dándole el paso y dándole el acto de toda su vida a esa divinidad. Esa es la forma de corresponder. Por lo tanto, todo lo que Jesús hizo fue un comunicarnos lo que había recibido y nos empieza a comunicar todo lo que posee como ser divino. Su humanidad sola no hubiera podido redimirnos. Tenía que hacerlo en el ámbito de la divinidad, a través de la divina voluntad obrante en él. Por lo tanto, lo que me comunica no es nada más la humanidad. Esa es la parte externa por medio de la cual se hace patente. Pero lo que estoy recibiendo es lo que él recibió, que es el mismo ser divino y los mismos atributos divinos. ¿Sí? Bueno, si esto lo logro entender, ahora probablemente ya tenga un poquito más, ya haya más claridad en el mandamiento de Jesús. Amaos como yo los he amado. ¿Cómo? Comunicando lo que he recibido. Y si lo que yo he recibido es ser divino, ¿qué debo comunicar? Ser divino. Y eso es la caridad a modo divino. Voy a dar a Dios por Dios. Voy a darle a Dios la gloria, el honor, todo lo necesario, pero en modo divino. Le voy a comunicar, le voy a pagar con su mismo ser. Y al mismo tiempo voy a comunicar a mis semejantes lo que he recibido. Y eso es amar al prójimo con amor de caridad. No es tanto amar por Dios, sino es amar por Dios y dando a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que hemos entendido hasta la actualidad sobre caridad era la parte que el hombre podía tanto entender, practicar y dar sin poseer la divina voluntad. Entonces, amar a Dios, amar las cosas, amar al prójimo en función del amor a Dios. Hasta ahí era virtud humana. Pero ahora que Dios ha decidido volvernos a comunicar ya no solo su vida, sino su misma voluntad, su mismo querer, o sea, todas sus obras, ahora ya puedo llevar a la práctica el mandamiento, amándonos como Él nos amó, o sea, comunicando el ser divino que ahora yo recibo de Él. En este mismo capítulo, Guille da ejemplos muy bonitos, muy fáciles de entender, de cómo todas las cosas creadas nos van diciendo cómo amar a Dios, ¿sí? Y
le dice, se lo dice de esta manera, dice, todo lo creado habla del amor que le tengo al hombre, o sea, está hablando Jesús, y todo lo creado le enseña el modo como debe amarme, comenzando desde el ser más grande hasta la más pequeña florecita del campo, dice al hombre, con mi suave perfume y con estarme siempre dirigida hacia el cielo, intento enviar un homenaje a mi Creador. También tú haz que todas tus acciones sean olorosas, santas, puras. No hagas que el mal olor de tus acciones ofenda a mi Creador. Bueno, entonces, lo que nos está diciendo es esto, con mi suave perfume y con estarme siempre dirigida hacia el cielo. Eso es una representación de que está cumpliendo su propia naturaleza que le fue dada por Dios. Siempre va a estar dirigida hacia el cielo, sí, porque está viva, está erguida, por decirlo así, siempre hacia arriba. Y con su perfume, que es lo único que sabe dar, porque es lo único que le fue comunicado, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es, con mantenerme en el estado en que Dios me creó, le estoy enviando un homenaje a mi creador, un homenaje mudo, un homenaje no racional, no pensado. Sin embargo, como cosa creada y como algo que me da a entender, que me da a conocer lo que Dios es, de alguna manera me está diciendo cómo debo hacer yo. Entonces, ¿cómo puedo yo amar a mi Creador con el ejemplo de esta florecita? Bueno, o sea, mantenerme siempre en el punto donde fui creado, ¿sí? O sea, nos dice, no seamos insensatos, no seas insensato en tener los ojos fijos a la tierra. Fuiste creado para tener los ojos vistos, los ojos dirigidos hacia el cielo. Por eso es que caminamos erguidos, por eso no caminamos agachados. Es un símbolo. El caminar erguido es caminar viendo al cielo. Eso es para tener eh, el recuerdo siempre de que nosotros fuimos creados para el cielo, no para la tierra. Y de que sigamos nuestras acciones tal y como deben ser, o sea, de acuerdo al oficio, a la naturaleza, a la finalidad que Dios nos puso en el momento de crearlos. Por eso es que la flor nos dice, no tengas los ojos fijos a la tierra, sino elévalos al cielo. Mira, allá arriba está tu destino, tu patria, allá arriba está el Creador, mío y tuyo, que te espera. Y así da otros ejemplos del agua, el agua que dice, que le dice al hombre, mira, yo he salido de las tinieblas, de un manantial, corro, hago mi camino, hago mi labor para volverme a encerrar en ese manantial. Entonces, esto es otro símil que debemos tener. Nosotros salimos de Dios, debemos hacer nuestro camino, correr, cumplir la función que Dios nos ha dado, que es este amor, el uso de esta caridad, de este ser divino que hemos recibido, para que al final podamos regresar a Él, a encerrarnos en Él, ¿sí? De donde salimos. Luego da otro más que dice de las bestias salvajes, ¿no? Y lo dice así, dice, mira, oh hombre, cómo debe ser selvático para todo lo que no es Dios. Dice, cuando nosotros, o sea, las bestias, vemos que alguien se acerca, con nuestros rugidos ponemos tanto espanto que ninguno se atreve a acercarse más a perturbar nuestra soledad. También tú, cuando el hedor de las cosas terrenas, o sea, tus pasiones violentas, estén por enfangarte y hacerte caer en el precipicio de las culpas,
con los rugidos de tu oración y con retirarte de las ocasiones en las cuales te encuentras, estarás a salvo de cualquier peligro. Qué forma tan bonita de darnos a entender cuál debiera de ser nuestra actitud hacia el mundo. Cuando el mundo nos separe nuestra atención de Dios, cuando el mundo nos ofrezca los juguetitos para distraernos de Dios, en ese momento deberíamos de ser como las fieras salvajes, rugir con la oración, rugir con nuestro recogimiento, para poner en fuga aquello y dedicarnos nada más a lo nuestro. Pero somos todo lo contrario, Guille. Como vamos dirigidos hacia la tierra, como ya nos creímos que somos changos, como sí, no, todo esto va ligado, no son cosas no son cosas fortuitas. O sea, ya nos convencieron que somos changos. Los changos caminan inclinados. Entonces lo que ven es la tierra, lo que les llama la atención es la tierra. Y nosotros parecemos changos y vamos buscando cosas de la tierra, vamos buscando cosas que satisfagan nuestros sentidos. Entonces vamos tendiendo hacia lo humano y cuando el ser espiritual que está en nosotros nos obliga o nos lleva a buscar la compañía, el amor, todo esto, lo buscamos en las cosas de la tierra. Lo buscamos en la compañía de otra persona, ya puede ser de un amigo, de un novio, de una novia, de un esposo, de un amante, en fin, ¿de acuerdo? Nos, nos vamos conformando con eso. Entonces, ese es el problema. Deberíamos de caminar erguidos y siempre anhelantes hacia lo que nos espera, teniendo en nuestra mente la idea de quiénes somos, qué queremos, qué hacemos y cuál es nuestra única finalidad. Y entender que nada ni nadie puede satisfacer mi necesidad de amor más que Dios. Y entonces podré encontrar perfectamente una compañía aquí en la tierra, pero que me simbolice el amor de Dios. Entonces podré amar a mi prójimo en función de Dios y dando a Dios, cuando encuentre a Dios en mi prójimo. Yo no creo que hubiera, por ejemplo, por decirlo ya en forma práctica, un divorcio si yo encuentro en mi esposa a Dios, una manifestación de Dios, y mi esposa encuentra en mí una manifestación de Dios. Entonces se acabaron los divorcios. Ya no habría machismo, ya no habría nadie que querría sojuzgar a nadie, nadie querría engañar a nadie, cuando la caridad fuera completa, viendo a Dios en todo y para llevarle a Dios todo. Bueno, entonces creo que estos puntos hay que tenerlos en mente. Y hay que tener en mente lo que Dios quiere. O sea, lo que Dios quiere es amar a Dios y al prójimo por amor de Él, pero con el amor de Él. En otro capítulo también del volumen 2, Guille, Jesús le hace una demostración de lo que Él quiere, aunque sin decírselo todavía. Entonces le dice, hija mía, esta mañana quiero uniformarte toda a mí. Quiero que pienses con mi misma mente, que mires con mis mismos ojos, que escuches con mis mismos oídos, que hables con mi misma lengua, que obres con mis mismas manos,
que camines con mis mismos pies y que ames con mi mismo corazón. Después de esto, Jesús unía sus sentidos mencionados arriba con los míos y veía que me daba su misma forma. No solo eso, sino me daba la gracia de usarlos como lo hizo él mismo. Esto es fundamental. ¿De qué me sirve tener algo de Dios si no sé cómo lo usa Dios? Así es. ¿De qué me sirve tener el amor divino, o sea, tener el ser divino, si no sé que amar a modo divino es entregar ser divino? Me volvería un egoísta divino, ¿sí? Todo para mí. Entonces, si tengo presente esto, Guille, es lo que decíamos al principio. Nos podemos dar cuenta, hablando de las virtudes, de en dónde estamos fallando, ¿sí? Entonces, debemos entender que si yo me doy cuenta de que soy egoísta, me debo entender que si yo me doy cuenta de que hablo mal del prójimo, de que trato de sobresalir sobre el prójimo, de que trato de que nada más estoy viendo lo que hacen para criticar, bien, Sí, para juzgar. para juzgar, exacto. Entonces, es fundamental para entender que no vivo en la divina voluntad, Así es. ¿sí? Y Jesús nos va dando normas, o sea, a través de los escritos nos va dando normas de cómo ir actuando, bueno, cómo debería de actuar Luisa, y ahora nos da un semáforo para decirnos a nosotros, cuidado, ese modo de actuar no es el mío. Por ejemplo, Luisa le menciona en alguna ocasión que ella teme mucho de ella porque se siente mala, se siente que no es buena para todo lo que Jesús quiere de ella y que a lo que más le teme es a la lengua. Es curioso, eso es lo que pecamos casi la mayoría, pecado de lengua, ¿sí? Porque somos muy dados a hablar. Sí, Bueno, entonces Jesús le va dando normas. Entre una de ellas dice, el medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar en absoluto lo que hacen, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Dice, además, mirando al prójimo, vienes a defraudar la propia alma, por lo que sucede que no se es recto ni consigo mismo, ni con el prójimo, ni con Dios. Bueno, aquí ya tenemos un parámetro para saber si estamos o no viviendo en esta divina voluntad. O sea, si yo nada más estoy observando para ver qué hacen, es que es mi voluntad humana, porque la voluntad divina no veía nada más que su amor delante. Cuando veía a alguien actuar, lo que veía era su propio amor puesto en la criatura. Y eso es lo que lo llevaba a actuar. ¿Te acordarás de aquel capítulo donde le dice Jesús a Luisa que si él hubiera puesto cuidado a lo que la criatura hace, se hubiera regresado al cielo? sí, sí, O sea, sí, como sí. decir, no, 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 estos no entienden. No, lo que él veía era su amor. Y gracias a que él veía su amor, es que afrontó todo lo que, todo lo que tuvo que afrontar. Ay, sí, todo lo que tuvo que ver Ujú, en la criatura. así es. Entonces, bueno, este es uno de esos parámetros de los que hablábamos, ¿no? Otra de las cosas, somos muy dados, Guille, lo voy a decir con las palabras normales, al chisme, ¿sí? Sí, Entonces le dice Jesús a Luisa,
Dice, cuando se te dice algo respecto al prójimo, echa una mirada sobre ti misma y observa si tú eres culpable de ese mismo defecto. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y entonces el querer corregir es un querer indignarme y escandalizar al prójimo. Si tú te ves libre de aquel defecto, entonces elévate y busca hablar como habría hablado yo. Así hablarás con mi misma lengua. Haciendo así, jamás faltarás en la caridad del prójimo. Es más, con tus palabras harás bien a ti, al prójimo, y a mí me darás honor y gloria. Bueno, son pequeños puntos que vamos teniendo ya como referencia, ¿no? Como punto de partida hacia esa amabilidad divina que buscamos Ujú. desde desde nuestra realidad, que pues, ¿quién puede decir que no tenemos defectos? Así es. Pero somos muy dados a ocultar lo nuestro. Sí, como bien lo decía Jesús desde el Evangelio, que les decía, ustedes miran la paja en el ojo ajeno cuando no se dan cuenta la viga que tienen ustedes. Ujú. Así es. Bueno, sigue Jesús y le dice, me es tan querida la caridad. Claro que le es querida, es su propio ser. ¿Sí? Dice que Así tú no puedes comprenderlo. La caridad es simple, como mi ser, que si bien es inmenso, es también simplísimo, tanto que no hay parte en la cual no penetre. Así la caridad, siendo simple, se difunde por todas partes, no tiene deferencia por ninguno, amigo o enemigo, vecino o forastero, a todos ama. Bueno, otro punto importante. La verdadera caridad, el verdadero amor a Dios es amar a todos, sin poner nada enfrente, ni si te es agradable, no te es agradable, si te es amigo o te es enemigo, es a todos, ¿sí? Entonces, creo que esto es también importante. Es de la experiencia común de todo mundo el tener simpatías y antipatías, sí. el tener amores y tener odios. Bueno, en la medida que yo vaya viendo que eso desaparece y que nada más aparece el amor, o sea, que nada más aparece Dios, y que yo donde quiera que volteo veo Dios, una manifestación de la vida divina, es en la medida en que va desapareciendo la, el amor humano, va desapareciendo el actuar de mi voluntad que busca afinidad con determinadas personas. Ay, pues, es un muy, muy buen punto este que estamos hablando, porque yo pienso que aquí a todos nos sirve, Ujú. a todos nos sucede eso, justamente eso que estás hablando, distinguir de cuando alguien no nos es tan agradable como otros y el trato que le damos desde adentro, no por fuera. Exacto. Entonces, bueno, es un poquito diferente, ¿no? De lo que hemos entendido hasta ahora. En el Evangelio lo dice, lo menciona. O sea, que ames a tus enemigos. Bueno, pero lo deja tan dicho así, que la práctica en la actualidad y la práctica en los religiosos, ¿eh? No me estoy refiriendo a los malos, sino a los buenos, 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 tiene deferencias.
O sea, el sacerdote que se acerca mucho a una persona, pero no tolera a otra. Exacto. ¿Sí? Eso es muy, muy común. Y dije sacerdote, ¿eh? Sí, O sea, por sacerdote yo entiendo desde el párroco más alejado en la sierra hasta el papa, porque todos son sacerdotes. sí, sí, sí. Entonces, ese punto es importantísimo para entender la gran diferencia entre lo que es un sacerdote y Cristo. Qué hermosísimo mundo tendríamos si todos los sacerdotes fueran Cristo. No, pues sería otra la vida y la historia. Claro, porque nos hubieran enseñado con el ejemplo y nosotros aprenderíamos con el ejemplo y tendríamos siempre en nuestra mente lo que hemos vivido. Y ellos, amándonos a nosotros, nos hubieran comunicado esa vida divina. ¿Qué ese es el punto de la caridad? Comunicar lo que tienes. Yo puedo decir que amo mucho a mi hijo, pero si no le comunico a Dios, no lo estoy amando con amor de caridad. Lo estoy amando con amor humano, pero amor Así de es. caridad no. Y todos nos hemos dejado llevar por la idea de que el amor humano, o sea, lo podemos llamar amor de caridad. Y siempre digo, es que yo amo a mi hijo, pero lo amo por Dios. Bueno, ¿qué tanto Dios le has comunicado? Bueno, es que pues, no conviene hablar de esto, o no lo quiero presionar, o no. ¿Qué tanto le permites que haga que esté en contra de Dios? ¿Lo estás amando con amor de caridad? Por supuesto que no. Bueno, y así seguimos más o menos en este camino, ¿no? Todo lo que sale de Dios es lo que nosotros recibimos. Y todo esto que hemos recibido es lo que tendremos que dar para poder decir que estamos amando con amor de caridad. Y, sí, y aquí pues nos recuerdas aquella pregunta que le hace Luis a Jesús. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? Y él te responde con 4 palabras. Vivir en la divina voluntad es dar Dios a Dios. Todo lo que acabas de decir como que se resume en esto. Ujú. O Así es, sea, darle lo que Él te comunica. Y Él te está comunicando a sí mismo, bueno, pues ya se entiende que es dar Dios a Dios, por responder con amor divino. exacto. O sea, dar lo que recibiste, que ese es el movimiento prácticamente de Dios, es dar lo que recibes, ¿sí? Y Y eso, como perdón, como hemos repetido tanto, el amor para que sea verdadero, divino, debe ser correspondido igual. así es. Y esa es la manera en que debemos, en que podemos amar, no, debemos amar al prójimo y debemos amar a Dios. Debemos amar a Dios haciendo lo que tú dices, dándole Dios a Dios. Ese es el amor de caridad hacia Dios. Y el amor de caridad hacia el prójimo es dándole Dios al prójimo. ¿Sí? Así Bueno, es. en ese punto debemos entenderlo bien. Luego, para recalcar un poquito más, remarcar más esto de que es lo que sale de Dios, lo que entra en nosotros, que es lo que debemos decir de caridad. En otro capítulo de Luisa también dice, mi amante Jesús, perdón, un poquito antes porque si no nos vamos a perder. Dice, Jesús continúa viniendo.
pero con un aspecto todo nuevo. Parecía que de su corazón bendito salía un tronco de árbol que tenía 3 raíces distintas, y este tronco de su corazón entraba en el mío, y saliendo de mi corazón, el tronco formaba tantas bellas ramas cargadas de flores, de frutos, de perlas y de piedras preciosas resplandecientes como estrellas. Ahora, mi amante Jesús, viéndose a la sombra de este árbol, se recreaba todo, mucho más que del árbol caían tantas perlas que formaban un bello adorno a su santísima humanidad. Dice, mientras estaba en esta posición me ha dicho, hija amadísima, las 3 raíces que ves que contiene este árbol son la fe, la esperanza y la caridad. Cosa curiosa, lo que sostiene, lo que vivifica al árbol son las raíces, ¿no? Bueno, esas raíces él las pone en estas 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que ahora sabemos que la fe es Dios, que la caridad, como lo hemos estado viendo hasta ahorita, no sé si haya quedado claro, es el ser divino, o sea, es Dios. Y la esperanza, Guille, ¿qué es? Es Dios. Porque ¿qué es lo que me hace esperar? Es, vivir con esperanza. sí, pero ¿qué es lo que me hace esperar? O sea, ¿qué es la esperanza? Dios mismo. Es la humanidad de Jesús, es la persona de Jesús que por medio de todo lo que él hizo, ya tengo la seguridad de que puedo esperar con seguridad lo que la fe, el objeto de la fe. O sea, que si la esperanza es Jesús, entonces la esperanza también es Dios. Así que este árbol que sale del corazón de Jesús para insertarse en el corazón de Luisa y en el corazón de cada uno de nosotros, sus raíces, esas 3 raíces, son el mismo ser divino que se comunica de 3 maneras diferentes. Qué raro que sean 3, ¿no? Sí, Puesto que es Trinidad. sí, todo es 3 en Dios. Así es. Entonces, ese árbol se radica en la fe, en la esperanza y en la caridad, que las 3 conforman al mismo ser divino. ¿Sí? Entonces, las 3 raíces que ves que contiene este árbol son la fe, la esperanza y la caridad. Y lo que tú ves, que este tronco sale de mí y se introduce en tu corazón, significa que no hay bien que posean las almas que no venga de mí. Así que después de la fe, la esperanza y la caridad, el primer desarrollo que hace este tronco es el hacer conocer que todo el bien viene de Dios, que de ellas no tienen otra cosa que su propia nada, y que esta nada no hace otra cosa que darme la libertad de hacerme entrar en ellas y hacerme obrar lo que quiero. ¿Sí? Dice, mientras que hay otras nadas, esto es, otras almas, que con la libre voluntad que tienen se oponen. Entonces, faltando este conocimiento, el tronco no produce ni ramas, ni frutos, ni ninguna otra cosa de bueno. Por lo tanto, es importantísimo, Guille, el conocimiento. O sea, aquí está otro de los puntos, el conocimiento. Si no hay conocimiento, no puede haber frutos. Si las ramas que contiene este árbol, con todo el aparato de las flores, frutos, perlas y piedras preciosas, son todas las diversas virtudes que puede poseer el alma. Ahora sí, porque esas flores, esos frutos, son el desarrollo del mismo ser divino que se está comunicando. O sea, son los mismos atributos de Dios comunicados a la criatura
por el ser divino que se llama fe, esperanza y caridad. ¿De acuerdo? Dice ahora, ¿quién ha dado la vida a este árbol tan bello? Ciertamente las raíces. Esto significa que la fe, la esperanza y la caridad abrazan todo, contienen todas las virtudes, tanto que son puestas como base. ¿Sí? Son y fundamento del árbol, y sin ellas no se puede producir ninguna otra virtud. En una palabra, Guille, todo es Dios. ¿De acuerdo? Todo es Dios, la fe es Dios, la esperanza es Dios, la caridad es Dios. Bueno, ¿cuándo podremos pensar, Guille, que esta caridad y junto a todas las demás virtudes, ¿no? Pero ahorita que hemos tratado de centrarnos un poquito en la caridad, ¿cuándo podremos pensar que esta caridad llegue a este punto de perfección, a este punto de no sé, de perfección? Dejémoslo así, ¿sí? ¿Cuándo crees? Pues justamente como cuando decías en un principio, ¿no? Cuando nosotros lleguemos a vivirlo, cuando el amor, este, pues sea lo que vivamos, lo que respiremos, por lo que reflejemos, ¿no? Y que estemos viviendo esa vida divina tal cual Jesús quiere comunicarnos, ¿no? Ujú. Pero pongámoslo así, si es el fruto, o sea, es el desarrollo del mismo ser divino que se debe comunicar a la criatura, la perfección de la caridad tendrá que ser cuando tengamos la perfección del ser divino en nosotros. Sí, Y eso es en la divina voluntad. sí, sí. Me recuerdas ahorita hablando justamente de ese árbol, ¿no? Ahorita tocaste lo de las raíces, pero en otra ocasión Jesús le dice, o no sé si es ahí mismo, que el tronco es la vida de las ramas y las ramas son la gloria del tronco y el fruto es de ambas. Entonces, cuando la vida divina esté en nosotros, cuando el fruto va a ser de ambos, de fundir nuestra voluntad humana en la divina, y el fruto va a tener que ser pues ese amor divino, ese darle Dios a Dios, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, vamos a tratar de ver un poquito así, medio rápido ya, lo, este último punto. O sea, la caridad llegará a la perfección cuando se viva en la divina voluntad, ¿no? Y le dice Jesús a Luisa, dice, querida hija mía, si supieras qué placer, qué gusto siento al hablarte de mi voluntad, cada cosa de más que te manifiesto sobre mi querer es una felicidad que hago salir de mí y que comunico a la criatura. Y yo me siento más feliz en ella en virtud de mi misma felicidad, porque la especialidad característica de mi voluntad es precisamente esta, hacer felices a Dios y al hombre. Entonces, la única manera que tengo de hacer feliz a Dios es exactamente esto, con su voluntad. Porque si esa voluntad yo no la tengo, no puedo comunicarle su felicidad. ¿De acuerdo? Y lo más que podría hacer es comunicarle la mía, pero la mía no tiene sentido. Dice, por eso, para hacerme feliz en mis obras, quiero hablarte de la nobleza de mi voluntad y hasta dónde puede llegar el alma y qué debe encerrar si da entrada en su alma a mi voluntad. La nobleza de mi voluntad es divina y como es del cielo,
Ella no desciende sino en quien encuentra un noble cortejo. Y por eso la primera que le dio la entrada fue mi humanidad. Ella no se contenta con poco, sino que quiere todo porque quiere dar todo. Y como puede dar todo, ¿y cómo puede dar todo si no encuentra todo para poder en él poner todos sus bienes? Parece trabalenguas, ¿no? Así de todo y todo. Pero, bueno, creo que es muy claro. La divina voluntad no se contenta con poco. Se quiere dar completa, quiere dar todo el ser divino. Pero para eso necesita, o sea, encontrar en el alma el todo divino. Si no encuentra al mismo ser divino, ¿cómo puede dar todos sus bienes? ¿Cómo puede dar sus obras? De ninguna, no hay forma. Por eso es la necesidad de que la criatura se despoje de todo, porque Dios nos quiere dar todo. Y luego dice Jesús, así mi humanidad le dio el santo y noble cortejo. Y ella, o sea, la divina voluntad, concentró en mí todo y a todos. Ve entonces que para venir a reinar mi voluntad en el alma, debe encerrar en ella todo lo que hizo mi humanidad. Y si las demás criaturas han participado en parte en los frutos de mi redención, según sus disposiciones, estas son las santidades humanas, esta criatura, o sea, la que tenga su voluntad, los concentrará todos para formar el noble cortejo a mi voluntad, y ella concentrará en el alma el amor que da y quiere de todos, para poder recibir el amor de todos y de cada uno. No se contenta con encontrar en ella la correspondencia solo de su amor, sino que quiere la correspondencia de todo. Todas las relaciones que hay en la creación entre el creador y la criatura, mi voluntad las quiere encontrar en el alma donde quiere reinar. De otra manera no sería plena su felicidad, ni encontraría todas sus cosas, ni toda ella misma. Bueno, pues ese es el punto, Guille. O sea, necesitamos tener todo el ser divino para poderle dar todo. Y esto solamente se logrará en el momento en el que se viva en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Pues sí. Pues Guille, se nos terminó el tiempo. Ay, sí, sí, qué pena. Pero bueno, adelante con ese conocimiento primeramente y esa disposición para entrar en este camino hacia la santidad divina. Así es. Ay, Salvador, pues muchísimas gracias, como siempre, gracias a Dios por ti. Y bueno, esperamos que todas estas palabras nos lleguen de veras para ponerlo en práctica, hacerlo vida. Sí, Guille. Y bueno, pues nos encontraremos en la siguiente cita de otro diálogo divino. Claro. Hasta luego. Sí, muchas gracias.